Bueno, eh, nuevamente les doy la bienvenida a todos los invitados que tenemos el día de hoy para dar inicio a esta jornada de salud mental para el periodo 2021-2. Me presento para aquellas personas que no me conocen aún, a aquellas personas pues que sí, veo que pues veo muchas caras conocidas, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana y el día de hoy vamos a dar inicio con un tema muy importante que se titula Conoce tu mente, trastornos mentales. Y para eso tenemos un invitado muy especial, que sé que de pronto muchas personas también lo conocen. Tenemos al psicólogo Julio García. Buenas tardes a todos. ¿Cómo Mucho estás, gusto. Julio? Excelente, excelente. Estoy muy bien. A mí me gusta mucho siempre estar en este tipo de espacios y más si me invitan. Claro que sí. Bueno, ¿por qué dar un tema como estos? ¿Por qué hablar de lo que son los trastornos mentales? ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día pueden generarse muchas confusiones relacionadas con el tema o con las características que distinguen a cada uno de los trastornos. Además que a nosotros como estudiantes, como personas, es muy importante y fundamental el poder conocer por lo menos las características que distinguen un trastorno de otro, sobre todo porque hay trastornos que en la actualidad tienden como que a incrementarse mucho más, pues por todo este tema de la pandemia, Mm. por todas las cosas que vivimos hoy en día. Entonces, por eso, hoy vamos a hablar de unos trastornos específicos, creo que como que los más comunes y los que se pueden dar, y la importancia de poder conocer un poco acerca de esas características de cada uno. Juli, quisiera que nos comentaras un poquito cuáles son los trastornos que vamos a hablar el día de hoy y que van a conocer las personas que estamos aquí. Bueno, primero que todo, bueno, me presento. Posiblemente hay estudiantes que no me conozcan. Mi nombre es Julio García. Yo soy psicólogo también. También hago parte del grupo de bienestar de la institución. También hago terapia, por eso estoy como invitado el día de hoy. Y eso, pues, nos da paso a hablar de los trastornos. El tema de los trastornos es súper importante porque esa palabra trastorno hace que muchas personas tengan algunos tabúes con respecto a la psicología. Entonces, el día de hoy, antes de hablar de trastornos que tengan que ver con cualquier tema relacionado con la locura o cualquier tipo de sintomatología que se le parezca a eso, lo que vamos a hacer es tratar trastornos que se ven directamente en personas que de ninguna manera son considerados así, ni locos, ni nada por el estilo. Yo quiero tocar el tema de la bipolaridad, tan utilizado en estos tiempos, la ansiedad y también uno que es muy poco conocido, pero bastante referenciado a nivel social, que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, sobre esos tres quiero que se hable el día de hoy. Ok, me parece pertinente, Juli, que podamos hablar de estos trastornos. Como para dar inicio, me gustaría que pudiéramos iniciar con lo que es el trastorno de ansiedad, porque creo que pues con todo este tema de la pandemia, lo que pasó en cuanto a la cuarentena, al tener que aislarnos, creo que muchas personas, muchos de nosotros, como que aumentó lo que era esa ansiedad, esos niveles de estrés. Entonces, ¿cuándo distinguir una simple ansiedad de un trastorno como tal? Ok, bueno, lo primero que me gustaría sería nombrar algunas cosas sobre lo que comúnmente se utiliza como ansiedad. Antes de empezar, antes de yo empezar a explicar este tipo de cosas, me gustaría que cualquier persona que tenga alguna pregunta pueda hacerlo por medio del chat, pueda levantar la mano. Sé que es posible que vaya a tocar alguna situación que muy posiblemente cualquiera de nosotros haya vivido, entonces quiero que tengan presente ese tipo de preguntas ahí, que puedan levantar la mano, puedan hacer la pregunta por el chat también. Mira,
yo quiero hablar de la ansiedad en términos generales y también me gustaría tocar tres cosas que normalmente nosotros los psicólogos entendemos por separado. Voy a nombrarlos para después poder desarrollarlos. El primero sería el tema de los ataques de pánico, lo que es conocido dentro de la psicología como un ataque de pánico. Lo otro sería que va dentro de la parte de ansiedad, que es la fobia social. Y por último, el trastorno como tal, que ya es diagnosticado por términos psiquiátricos también, que sería la ansiedad generalizada. ¿Listo? Esos son como los tres ítems que pueden llegar a tener específicos esta parte de la ansiedad. Es posible que podamos tocar otros, claro que sí, hay mucha tela por cortar con respecto a esta parte de la ansiedad. Pero bueno, la ansiedad en general es una situación, no, ni siquiera podríamos decir que es una emoción, es más que una emoción, es un estado, como lo que nosotros llamamos un estado de ánimo, vale, la ansiedad es un estado en el que se coloca una persona. No tiene el surgimiento de una sola causa, sino de múltiples causas, y hay algo que ya es referente de la ansiedad, que se le diferencia de cualquier otro tipo de sintomatología, que es la, el deseo de control, por así decirlo, el deseo de control y también la anticipación exagerada que se tiene. Una persona que llega a tener algún inconveniente, crisis o trastorno de ansiedad, tiene esos dos tipos de sintomatología. Primero, que tiene una pérdida de esa sensación de control y segundo, que se está anticipando de manera exagerada frente a los estímulos y frente a las cosas, situaciones que pueda llegar a vivir, sea para positivo, sea para negativo. Una persona que normalmente vive anticipándose constantemente, está pensando en qué es lo que puede llegar a pasar, me voy a llevar esto por si acaso, me voy a comprar esto porque sí, porque es que puede pasar, puede, y si se repite continuamente, es posible que se esté hablando de una crisis o un trastorno de ansiedad. Básicamente esa sería, como en términos generales, la parte de la ansiedad. Como les decía, voy a tocar tres cosas puntuales. Vamos a por la primera, que sería el tema de los ataques de pánico. Los ataques de pánico tienen una diferencia con respecto a una crisis de ansiedad, que es que la crisis de ansiedad se ve venir, por así decirlo. Uno puede ver que está entrando en un estado de ansiedad, que llega a tal punto que se genera una crisis, se genera un quiebre, y el ataque de pánico no sucede de esta manera. El ataque de pánico eh, es una crisis de angustia, por así decirlo, una crisis de angustia, pero eso tiene su palabra, que es que sucede y no es posible verlo venir. O sea, se me olvida la palabra en este momento, eh, se me olvida, se me fue, no pasa nada, la explico. Es que da inminente, de forma inminente, esa es la palabra, da de forma inminente. Yo estoy tranquilo viviendo una situación completamente ajena, un punto de ansiedad y me puede dar un ataque de pánico. Es inminente, no lo veo venir, se da de forma abrupta. ¿Qué sucede con el ataque de pánico? Que el ataque de pánico es ansiedad con síntomas muy intensos. Es un estado de angustia con síntomas muy, muy intensos, que pueden llegar a ser físicos o no, no es que puedan llegar, siempre van a ser físicos dentro del ataque de pánico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué puede haber? Taquicardia, que eso es posible que cualquiera de las personas que están aquí, vuelvo y digo, haya podido vivir una situación parecida. Taquicardia, hiperventilación, creencias. Normalmente la persona que está teniendo un ataque de pánico es una persona que cree que le va a pasar algo físico muy fuerte. Va a tener un ataque cardíaco, piensa que está teniendo un ataque cardíaco, piensa que de alguna manera puede estar muriendo en ese momento. Y eso hace que sea mucho más fuerte la sensación de los síntomas. Eso sería taquicardia, una opresión en el pecho. Al contrario, también podría darse que sería que se le baje la presión de manera abrupta a la persona, mucha sudoración, hiperventilación
y se pierde control sobre ese tipo de síntomas. No es que me duele el pecho y yo me tranquilizo, sino que dura durante algunos 5 o 7 minutos esa sensación. Eso es un ataque de pánico. ¿Qué sucede con el ataque de pánico? Que tiene algo muy especial, y es que después de que una persona tiene un ataque de pánico, normalmente el tema aquí es que le da miedo continuar con ese ataque de pánico, que se le repita. Entonces tiene doble miedo. Primero, que le dé, y segundo, tenerlo como tal. Todo el tiempo está anticipándose, y por eso es que se mezcla con la ansiedad, porque todo el tiempo está anticipándose y creyendo que puede llegar a tener este tipo de inconvenientes. Eh, Me voy a volar el tema de la fobia social porque nos quedaríamos mucho tiempo hablando de la ansiedad nada más, y hay otros dos. Y me gustaría colocar sobre la mesa lo que se conoce como ansiedad generalizada, que eso sería lo que uno puede encontrar. Primero, es que la persona que tiene inconvenientes de ansiedad generalizada tiene una preocupación persistente por casi cualquier tema de su vida. Todo lo que pueda llegar a controlar o tener la ilusión de controlar va a estar dentro de la ansiedad generalizada. Esos eran los ejemplos que veíamos. Es una persona que todo el tiempo quiere tener las cosas en orden, que todo el tiempo quiere tener un plan, que tiene un plan A, un plan B, un plan C para todas las cosas, que como que pierde ese devenir de poder encontrarse en una situación en la que no estaba preparado o preparada. ¿Ya? Es alguien que puede estar teniendo una situación muy agradable, pero si no la tenía planificada, pierde esa sensación agradable. ¿Listo? Pensamientos catastróficos recurrentes que pueden llegar a dañar el tema de las situaciones sociales por temas de querer control, por tema de querer estar preocupándose exageradamente por todo. Eso podría decirse que es una ansiedad generalizada, y eso es completamente distinto a lo que uno maneja como ansiedad porque está preocupado por una situación puntual. Esa es la gran diferencia que hay. Lo que lo que uno puede ver como diagnóstico va mucho más allá de situaciones puntuales. Es una persona que en todo momento, casi cualquier situación, le genera ese tipo de cosas. Entonces, de ahí podríamos hablar desde la ansiedad generalizada. Ok, Juli, perfecto. Eh, ¿Cuándo de pronto alertarse en cuanto a los síntomas de ansiedad? O sea, ¿cuándo pensar de que una simple ansiedad podría convertirse en un trastorno como tal? Ok. Ese tipo de situaciones no se ven de manera propia. Normalmente la persona no se da cuenta de que está haciendo eso. Ese es su diario vivir, entonces no se da cuenta, pero las demás personas sí se están dando cuenta. Entonces, una señal de alerta es que varias personas ya te estén alertando de que estás exagerando las cosas, de que estás teniendo pensamientos catastróficos cada vez mayores, de que estás preocupándote cada vez más por nimiedades, o sea, detalles muy pequeños, o que llegues a pensar que en cualquier momento puede pasar algo malo. Eso es un pensamiento de alguien que puede estar ya viéndose dentro de un diagnóstico como el trastorno de ansiedad. Una persona que en todo momento puede estar teniendo un pensamiento de que va a pasar algo malo de cualquier manera dentro de su vida, dentro de su contexto. Entonces es una persona que no importa la situación, porque hay situaciones que la meritan, por ejemplo, hay situaciones que meritan el preocuparse. Yo lo pongo en un ejemplo muy común. Por ejemplo, pensar que un niño que está jugando en un parque con muchas personas le puede pasar algo no es descabellado. ¿Por qué? Porque se ha visto, porque si uno no le presta atención, porque los niños son muy inocentes y pueden ser un poco imprudentes con tomar decisiones, todo. Pero, por ejemplo, estar pensando que a un niño dentro de su cuarto, jugando solo en su cama, le puede llegar a pasar algo en cualquier momento, entonces yo todo el tiempo estoy pendiente, pongo cámaras, me miro, siempre tiene que estar alguien cuidando, no puedo dejar de pensarlo, y evoluciono una y otra vez.
ahí es que puede darse como un indicio de alguien que puede estar teniendo un trastorno de ansiedad. Ok, excelente. Por último, hay muchas personas que de pronto manifiestan el sentirse vacíos, el sentir que tener ganas de salir corriendo, el pensar que nada tiene sentido, que no, sienten que algo les falta, pero no saben que esto abarcaría más dentro de lo que sería la ansiedad o el trastorno de ansiedad. Bien, esa parte del deseo, del pensar que me hace falta algo, que tengo un vacío, está muy relacionado con la ansiedad, muy ligado a la depresión. Eso es un trastorno que se está dando recurrentemente aquí en nuestra sociedad, y es que se mezclan la ansiedad y la depresión. Entonces, cuando una persona tiene una sensación de vacío, de que le hace falta algo, que no tiene como ese ímpetu, ese deseo de vivir todo, eso está muy relacionado con el tema depresivo, con síntomas depresivos. La anedonia, que es la falta de placer sobre las cosas, o el querer aislarse, es un síntoma que está muy relacionado en ambos. Se mezclan mucho, se mezclan mucho ese tema de la ansiedad y la depresión, y es un diagnóstico que se está dando, trastorno, ansiedad, depresión, que se mezclan mucho. Entonces sí se puede dar con respecto a la ansiedad, pero está relacionado con la depresión. Ok, excelente, me parece muy bien, Juli. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo trastorno. Hablábamos y nos mencionabas ahorita un poquito acerca de lo que es la bipolaridad, Sí, ¿sí? la bipolaridad. Sí, Y es señorita. un trastorno que vale aclarar porque creo que muchas personas en algún momento nos decimos, no, es que esta persona es como bipolar. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué es bipolar? No, porque un día está bien y el otro día no está tan bien. Entonces, es como aclarar esas características propias de lo que en sí es la bipolaridad. Sí, señorita. Sí, señorita. Súper importante aclararlo. Bueno, eso fue un término que se empezó a usar mucho, mucho en la parte social. Es como cuando como se empezó a hablar del bullying, que se mezclaba, entonces cualquier cosa era bullying, cualquier tipo de actitud es bullying. Bueno, dentro de eso se empezó a hablar de la bipolaridad de esa manera. Y la bipolaridad tiene unas características específicas que la hacen mucho más que lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que eso que tú nos comentabas, ¿no? Que un día está bien, el otro día está mal, o si no en horas, ¿no? En unos minutos está bien y listo, 5 minutos después está mal. No, esa persona es bipolar, todo. Eso nosotros dentro de la psicología le llamamos de otras maneras, porque el trastorno bipolar es mucho más fuerte. Lo voy a explicar, no sé cómo explicarlo. Lo voy a explicar primero con esa situación, les explico qué palabras utilizamos dentro de la psicología para esas situaciones que hablamos en la vida cotidiana, y les digo después qué característica tiene el trastorno bipolar. Eso que nosotros hablamos del cambio de ánimo abrupto de una persona muy rápido en un día, durante horas, que pueda llegar a tener diferentes cambios de ánimo en 15 minutos, eso nosotros le llamamos de dos maneras. Uno, la habilidad emocional, que esa sería como la labilidad es el cambio, ser lábil es como ser cambiante, la labilidad emocional que no tiene que ver directamente con la persona, sino que puede ser una persona que está susceptible por ciertas situaciones, entonces está lábil. Y la otra, que ya es en términos más clínicos, más de terapia, que sería la ciclotimia. Es una palabra que no se utiliza casi nunca. Nadie conoce esa palabra. La ciclotimia, si quieren lo buscan, que es que una persona llega a tener ciclos de humor cambiantes con mucha rapidez. Entonces, una persona que está con muy poco control de sus emociones. Es una persona que cambia muy rápido sus emociones sin ningún tipo de control. Entonces es un poco diferente a eso de la bipolaridad. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. No sé si quieren hacer una pregunta. ¿Alguna persona hasta el momento quiere hacer alguna pregunta? Bueno, creo que no, creo que solo se abrió el micrófono de alguna Vale. persona.
continuemos igual como para poder, ahora sí les explico un poco cómo sería la parte de la bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno que se separa básicamente en tres tipos de trastorno. Uno sería eh, bipolaridad eh, manía, depresión, que sería como la bipolaridad clásica que uno logra ver, una persona que llega a tener estados maníacos o de euforia y de mucha energía, y por otro lado está con estados depresivos y de muy baja energía. Está el que no tiene estados de manía, sino que es una persona que llega a estar en una planicie emocional, tranquilidad, y luego recae constantemente en la depresión. Y por último, que este es como el que se coloca dentro de la bipolaridad por el cambio como tal, pero es una persona que no es que nunca, ¿no? La palabra nunca no está bien utilizada. En muy pocas ocasiones está de forma tranquila, sino que siempre está oscilando entre estados de energía que no llegan a la manía y estados depresivos que no llegan a la depresión. Pero como que oscila siempre en esos dos estados y en muy pocas veces hay momentos de tranquilidad para esa persona a nivel emocional. Lo que las personas hablan de la bipolaridad normalmente está en la bipolaridad tipo 1, que sería la que va de la manía a la depresión, hay muchas películas sobre eso, muchísimas películas. Hay una serie, yo la recomiendo mucho, que se llama Modern Love, amor moderno en inglés, Modern Love, en Amazon está. Y hay un capítulo, son como de a 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos cada capítulo, y hay un capítulo dedicado exclusivamente a la bipolaridad. Y uno se puede dar cuenta, es muy caricaturesco el capítulo, y lo explican así de una forma muy jovial, pero se ve cómo funciona. Y hay una característica, además de los cambios que estamos hablando, hay una característica, y es que estos cambios no se dan de un momento a otro cortos, sino que duran semanas. O sea, la bipolaridad es una persona que llega a tener semanas de manía, de euforia, y luego de esas semanas, que pueden llegar a ser 4, 5, 7 semanas, llega al estado depresivo, donde se pueden dar 5, 7, 8 semanas también. Entonces ahí es que está, ese es como el error común que se toma con el concepto, que una persona que cambia de estado muy rápido no puede ser considerado bipolar solamente por temas de tiempo, porque tiene que durar semanas en cada uno de esos estados. Eso sería como la característica clásica. Para mí, una de las enfermedades mentales y de los trastornos mentales más difíciles de llevar, porque la persona no está aislada de su situación, conoce que tiene el trastorno. Entonces una persona que puede estar teniendo picos de euforia, picos de manía, y sabe que en 2, 3 semanas va a estar en periodos de depresión. Entonces como que intentan disfrutar todo momento esa parte de mucha energía, porque se anticipan y ya saben que viene en algún momento ese periodo de depresión. Entonces es una de esas enfermedades, de esos trastornos que son bastante difíciles de sobrellevar. Excelente, Juli. Entonces, como para aclarar, esa persona bipolar bueno, el tipo de bipolaridad más común va a tener ese pico de manía, es decir, Ujú. la persona eufórica, con mucha energía, que le gusta o tiene energía para hacer muchas cosas, y este pico va a tener que durar aproximadamente algunas semanas para poder pasar a lo que sería la depresión, que es ya Exactamente. el extremo, digamos, de esa tristeza, de ese sentimiento de no estar bien. Entonces, bueno, antes de continuar con el último trastorno que vamos a tocar el día de hoy, bueno, te quiero comentar que la profe Erika Bermúdez, con su grupo de lógica, se tienen que ausentar debido a que tienen un taller en estos momentos. Entonces, a los chicos que están con la profe Erika en lógica,
pues para que pues puedan pasar con su clase con la profesora, y agradezco pues a la docente nos pudiera brindar este espacio con los estudiantes. Entonces, bueno, Juli, excelente poder tener en cuenta este tipo de trastorno. No sé si hasta el momento alguna persona tiene alguna duda. Ok, creo que no. Entonces vamos No a se atreven, pasar. no se atreven. Ahorita que terminemos de estos tres trastornos, estoy seguro que van a salir algunas personas con algunas dudas. Finalmente, este trastorno límite de la personalidad, poco conocido, pero muy común entre las personas. Sí, muy, muy común. Tú te ríes porque sabes lo que significa. Sí, claro. Háblanos un poquito de este tipo de trastornos. Bien, bien. El trastorno límite de la personalidad tiene unas características muy especiales, muy especiales. Yo lo voy a nombrar, o sea, las voy a nombrar y voy a explicar después como en términos generales cómo se comporta una persona con un trastorno de límite. Primero está la fluctuación del afecto, la fluctuación en el afecto, fluctúa muchísimo el tema del afecto. Luego está la parte del apego, es una persona que es muy apegada. Luego está otro punto que hay que tener en cuenta y es el sentimiento de culpa que manejan estas personas. Y por último, el tema de la impulsividad. Serían estas cuatro características las que maneja una persona. Aquí nos hacen una pregunta. Ok, la profesora Erika nos pregunta. Antes de empezar a explicarlo, voy a responder la pregunta porque está bastante bien. Está bastante bien que nos pregunte algo así. Bueno, profe, cualquier tipo de diagnóstico debe ser dado por un profesional con especialidad en ese tipo de cuestión. No puede darse un diagnóstico de ningún tipo de trastorno por una persona que no esté especializada en ese tipo de procesos, ya sea psicología, psiquiatría, tiene que ser una persona especialista. Que uno pueda darse cuenta de que está manejando algunos síntomas, claro que sí, todo, de cualquier tipo de trastorno, no importa si es esto que estoy ahí nombrando yo, sino cualquier otro tipo, uno se puede dar cuenta. El tema está en que, por ejemplo, este trastorno que voy a explicar ahora es muy inmerso dentro de la personalidad de la persona. Entonces no es que sean cosas aisladas, sino que se dan continuamente en el diario vivir de la persona. Pero claro que sí es posible identificarlo. Que uno se lo pueda diagnosticar, no, pero identificar síntomas, claro que sí. No, y Bien, además, Juli, que es bueno conocer las características o los criterios de cada trastorno, más o menos, porque ya uno con base en eso, uno puede decir, bueno, tengo o esta persona tiene ciertas características, lo más recomendable es que vaya con un profesional de la salud, con un psiquiatra, quien pueda identificar si realmente está la presencia de ese trastorno. tal cual, de cualquier manera, ya sea que uno lo note en sí mismo, que uno lo note en otra persona, eso ya, eso ya puede ser, debe ser identificado. Tal cual, así como lo dice Katiuska, no todos tienen que ser medicados, o sea, ningún trastorno tiene que ser medicado, ¿listo? A ninguno tiene que serlo, o sea, no es obligación medicarse. Algunos momentos de crisis pueden darse, puntos donde hasta un psicólogo recomiende tener algún tipo de medicación, pero por obligación no debe medicarse la persona. Aquí hay una otra pregunta que está el compañero Jan. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no, yo quería de pronto dar un aporte con respecto al tema y es que hoy en día muchas personas no toman en serio el tema de los trastornos mentales. De hecho, muchos aseguran tenerlo sin ni siquiera tener de pronto un diagnóstico médico. Bueno, tuve una conocida que ya decía padecer depresión, ansiedad y trastorno de bipolaridad. Entonces, cuando le preguntaban que, ajá, que si de pronto se le había diagnosticado, ella decía, no, a mí no me lo han diagnosticado, no me lo han diagnosticado, pero yo sé que lo tengo.
Entonces lo toman de pronto como, no sé si de pronto será un tema para llamar la atención o de pronto un tema como un juego, pero realmente es algo muy serio y de lo que hay que ser muy conscientes. Sí, señor. Demasiado serio. Sí, señor. Lo que sucede también es que hay mucho desconocimiento con respecto a los trastornos, porque, o sea, todos podemos vivir situaciones de ansiedad, todos podemos vivir situaciones de depresión o de tristeza, pero de ahí a tener un trastorno, es que es un camino largo el ser reconocido como un trastorno, o sea, no es algo que pase. No, es que yo llevo días, yo llevo un mes. No, normalmente cuando se diagnostica es cuando ya ha pasado tiempo, varios meses, que llegan a tener años algunas personas antes de ir y ser diagnosticados con este tipo de trastorno. Por ejemplo, este que voy a explicar es Juli, muy interesante. ahorita vemos aquí una pregunta bastante interesante y es que con base en la pregunta que hace aquí la compañera nos surge otro tipo de pregunta. Ella comenta, me gustaría que hablaran del trastorno antisocial de la personalidad, ya que en algún momento me sentí identificada con algunas características de estos trastornos. Entonces surge como la pregunta por qué sentirse identificada con este tipo de trastorno, para ver si en sí corresponde a lo que es realmente el trastorno antisocial. Exacto, exacto. Eso tendría que revisarse. Igual el trastorno antisocial debe ser verificado desde la niñez, debe ser confirmado. Eso tiene ciertas características específicas para poder tener ese trastorno, pero podría ser tomado por cualquier profesional y confirmar qué características tenía. Vuelvo y les digo, es diferente tener eh, situaciones en donde tenemos sintomatología a tener un trastorno. Claro, El trastorno es más elaborado. Vuelvo y digo, cualquiera puede llegar a tener un momento de depresión. Eso nosotros le llamamos un episodio depresivo. Pero de ahí a tener un trastorno depresivo, tiene que verse repetido, tiene que verse que haya una sintomatología firme para poder tener ese tipo de diagnóstico. Entonces, claro. hay que tener en cuenta esa parte. No, y aclarar una cosita pues muy pequeña pues para de pronto todas las personas, porque cuando hablamos de pronto un trastorno antisocial no específicamente nos vamos a referir a aquellas personas que tienen dificultad para establecer relaciones sociales o que se aíslan mayormente, sino está más orientado a este tipo de personas que de pronto le cuesta un poquito, digamos, mantenerse en el margen de las normas sociales. Sí, entonces como de manera inicial, porque pues como tenemos un cronograma de los trastornos que estamos hablando el día de hoy, entonces sí, Juli, te deseo el paso para que pues continúes y finalices con el tipo de trastorno que estábamos hablando. Claro, es que ponernos a hablar de todos los trastornos podríamos durar horas. Es que siempre es un tema muy interesante saber sobre este tipo de cosas. Bueno, ya vamos a terminar este último trastorno, que es el trastorno límite. Como les decía, está la fluctuación en el afecto, el apego, la culpa y la impulsividad. Son cuatro cosas que hay que tener en cuenta. Lo voy a decir muy rápido y ustedes van a darse cuenta de por qué es tan común encontrar ese tipo de cosas y está muy poco diagnosticado. Es como si se mimetizara dentro de la sociedad este trastorno. Pero bueno, entonces, fluctuación, ¿por qué? Porque son unas personas supremamente sensibles. O sea, tienen poco manejo, les cuesta trabajo no reaccionar ante una emoción. Entonces, si pasa algo alegre, ellos están muy felices. Y si luego pasa algo que no les gusta, es como si se les acabara la alegría de un momento a otro. Es una persona que es totalmente irritable en cualquier momento con situaciones específicas, con algo que le genere emociones. Entonces, es ese tipo de persona que puede ser ese tipo de persona que uno dice, no, a esta persona no le puedes hablar de este tema, que uno no la conoce muy bien y te dice, no, mira, pero no puedes hablar de este tema porque inmediatamente reacciona. Bien, eso es uno de los síntomas que puede llegar a tener. No hay grises en la parte de las emociones. No es que yo estoy y me sucede algo que no me gusta y yo puedo respirar con tranquilidad, tener un poco de paciencia e ir,
¿Se acuerdan el último punto? La impulsividad. No son capaces de controlar mucho las emociones, tanto las emociones como la parte de su parte social. Son personas que llegan a tener conductas muy impulsivas que pueden dañar amistades, pueden dañar relaciones sin ningún tipo de motivo. ¿Ya? Es una persona que puede responder de manera muy agresiva frente a algo que todas las otras personas dicen, pero ¿por qué tiene que responder de esta manera? Y de ahí es que también se puede derivar en esa parte de agresividad social que se puede dar. ¿Qué hay aquí? Una persona con este tipo de inconvenientes puede llegar a tener, por ese mismo problema de impulsividad, a tener riesgos un poco más grandes que serían como el riesgo del consumo de drogas, el consumo de alcohol, porque el poco manejo de emociones y la impulsividad le genera tener ese tipo de conducta. Sí, y muchas veces, más que ideación, muchas veces, por ejemplo, el tema del intento suicida, por el tema de la Sí, impulsividad. puede llegar a verse, puede llegar a darse también y por ese mismo control de emociones. Es una persona que no es que lleve mucho tiempo triste, sino que algo específico pasó y dicen, yo no lo voy a soportar, yo no puedo, y es una emoción desbordada que puede llegar a tener ese tipo de reacciones. Otra cosa es que son supremamente apegadas a las personas con las que están cercanas, ¿ya? Pero tienen esa relación de amor-odio en todo momento. Es una persona que de un momento a otro puede dar una muestra de amor muy grande y si la persona, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo trastorno límite y, Angélica, tú eres una amiga mía y yo te veo hablando con otra persona como si fueran cercanos, entonces ese apego que yo tengo hacia ti hace que yo tenga actitudes contigo de celoso, de querer No controlar hablar. cuando, de no hablarte. Entonces yo paso del amor máximo a un desapego, bueno, a un desinterés total porque no soy capaz de controlar ese tipo de cosas. ¿Por qué A lo suceden que ese tipo de comúnmente cosas? le podríamos decir, o lo que comúnmente podría decir una persona es que esta persona sí es tóxica, algo así. Por ejemplo, ahí va a caer. Es una persona que normalmente necesita total disponibilidad de las personas cercanas o si no, esas personas están haciendo algo, esas personas no me quieren, esa persona no me presta atención cuando llevo 2 minutos sin hablar contigo, por ejemplo, ese ejemplo que te decía. Entonces, yo estoy hablando contigo por el WhatsApp y de repente te dejo de contestar porque me ocupo y, no, perdón, tú me dejas de contestar porque te ocupas y yo reacciono de la manera más, no, si ya no quieres hablar conmigo, entonces ya dejemos las cosas así, ya no seamos más amigos, ya no seamos más, bueno. Ese tipo de relación, ese tipo de reacciones normalmente son un síntoma del trastorno límite de la personalidad. Y por último, y por último, eh, son personas que todo el tiempo están buscando la aceptación de los demás. Entonces, si fallan, sienten que los demás los abandonan. Así los demás no hayan hecho absolutamente ninguna muestra de abandono. Es una persona que si se equivoca, tiene una sensación de culpa tan grande que dice, bueno, ya todo se va, ya todo es, ya yo voy a estar solo, voy a estar vacío sin ti porque es que me equivoqué y exageran esa emoción de culpa. El trastorno límite de la personalidad en sí se centra en exagerar cualquier tipo de emoción que puedo llegar a tener. Y eso está muy visto a nivel general en la sociedad. O sea, ya sea por alegría, por tristeza, por culpa, por las relaciones, por las amistades, por la familia. O sea, yo quisiera que ustedes pensaran en cuántas personas han visto en su vida, a lo largo de su vida, que uno diga, es que exagera mucho esas emociones. Todo lo que le pasa es extremadamente bueno, extremadamente malo. Esa persona es extremadamente buena en una situación, extremadamente malo, muy atento, muy desinteresado. Bueno, esas son
sintomatología que pueden darse con este trastorno límite de la personalidad. Claro, excelente, Juli. Y algo quiero anotar ahí, pues también algo muy característico es como ese sentimiento permanente de vacío y el querer llenarlo con cosas momentáneas. Entonces también cabe decir que de pronto ese tipo de persona impulsiva que, por ejemplo, tiende a comprar muchas cosas para sentirse feliz, pero ese es un vacío que solo le va a durar por poco tiempo. O sea, es un sentimiento de estar lleno que solamente va a durar por poco tiempo, porque nuevamente va a volver como ese sentimiento de vacío. Puede llegar a darse que la persona quiera hasta comprar a otras personas. Exacto, así es. Entonces, Es, entregar regalos, es extremadamente atento. ¿Por qué? Porque quiere tener a esa persona junto, propio, hacerlo suyo y que esa persona tenga la total disponibilidad para llenar ese vacío. excelente, excelente, Juli. Muy bien. Aquí hay una pregunta de una compañera que nos dice, ¿cómo hago para que mi pareja vaya al psicólogo? Porque sé que tiene bipolaridad, pero él dice que se encuentra bien. Tiene muchos cambios, un día es cariñoso y al siguiente están las discusiones y las ofensas. Lo que hablábamos ahorita, de un día estar bien y al otro día de pronto no estarlo. Eso no, tal vez no es bipolaridad, tal vez no. Es posible que no sea por los tiempos que colocan. Pero hay una cosa con el tema de la psicología y es que para la parte de la psicología uno no puede obligar a otra persona a querer ir al psicólogo. O sea, para uno ver un cambio real que se vea que va teniendo efecto, normalmente tiene que ser la persona que va a ser atendida la que tenga ese interés por tener ese cambio. Entonces, podría recomendárselo, podría darle información de psicólogos que siga cuentas de psicología, hay muchas cuentas de psicología en la red, pero no tanto como para que vaya al psicólogo inmediatamente, sino para que empiece a desmitificar la psicología, así como la persona que trabaja con los que están locos, o si yo voy al psicólogo, entonces ¿qué dirán de mí? Porque es completamente diferente a lo que la normalidad que se escucha en las redes sociales, o ni siquiera en las redes sociales, porque las redes sociales de alguna manera se han vuelto más respetuosas con la psicología, sino como ese comentario en la calle, bueno, está yendo al psicólogo, es que está loca esa persona, claro, mira que le falta, que tiene problemas siempre. Bueno, no siempre se tiene que ir al psicólogo por algún tema de locura ni nada por el estilo. En realidad, que lo puede decir Angélica, no sé, yo nunca he atendido a una persona que se considere loca dentro de lo normal, o sea, dentro de lo común, el común comentario, jamás. Temas de ansiedad, temas de tristeza, de depresión, estos temas del trastorno límite también los he podido manejar y la bipolaridad, que no es una locura, miren que no estamos hablando de que vea cosas, que se abstraiga del mundo, sino que su control de las emociones es casi obligada a tener ciertas emociones como la euforia, como la manía, como la tristeza y la depresión. Entonces ahí es que eso es lo que uno maneja dentro de la psicología normalmente. Entonces desde ahí es que yo te recomiendo a María, que lo escribe, a recomendarle que vea que empiece a ver cuentas donde se desmitifique esa parte del psicólogo como para que le vaya decidiéndose ir a esa parte de terapia. Perfecto, Juli. Aquí tenemos otra pregunta que dice, a propósito de la intervención de Jean Carlos, ¿es posible que estos trastornos coincidan en una misma persona o son excluyentes? O sea, como si se combinaran, como si una persona pudiera tener varios trastornos a la vez. Bueno, con el tema de tener varios, se ha visto que la depresión y la ansiedad están muy, muy unidas, muy unidas. Una persona con ansiedad tiende a la depresión, no tanto al contrario, no tanto la depresión a la ansiedad, sino la ansiedad a la depresión. Pero se puede dar que hayan algunos. Por ejemplo, una persona que tiene bipolaridad es muy difícil que tenga el trastorno límite, porque la bipolaridad se centra casi siempre en emociones específicas, mientras que el límite no, el límite va cambiando todo el tiempo.
Es esa persona que todo el tiempo está cambiando dentro de sus relaciones. ¿Por qué? Por el motivo que sea. No hay ningún motivo en especial. Cualquier cosa que le genere una emoción puede generar un cambio en esa persona. Entonces, eso no va acorde con lo que estábamos hablando de la bipolaridad y tampoco con la ansiedad, por ejemplo. Entonces, hay unos que sí son excluyentes y hay otros que van muy unidos. Por ejemplo, que una persona tenga un diagnóstico de depresión y luego se pueda generar algún tipo de diagnóstico con respecto a la bipolaridad, sí, claro, se puede dar. Están de alguna manera en contacto, pero hay unos que sí no permiten ese tipo de doble diagnóstico. Hay muchos que no lo permiten. Ok, perfecto, Juli. Yo creo que hemos aprendido el día de hoy muchas cosas con relación a los diferentes trastornos que teníamos para dar. Entonces, bueno, yo creo que ya finalizando, no sé, pues, cerrando, si alguna persona tiene una última pregunta, como para ya dar cierre a esta reunión del día de hoy, o todo completamente claro. Ok, aquí tenemos a Caroline Díaz que nos tiene una pregunta. Cerramos con Caroline como para finalizar el espacio del día de hoy. Te escuchamos, Caroline. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. Buenas tardes. bueno, lo que hablaba el profesor Julio sobre el límite de la personalidad, ese tipo de trastorno. Hace unas semanas escuché, pues a mi hermana me comentaba, ¿no? De una amiga de ella, una relación que ella tiene, y la persona con que ella está, pues ya no quería tener nada, o sea, ya quería terminar, ellos llevaban 2 años, y ella me dijo que él le contó a ella que ella comenzó a presentar ciertos síntomas, a escribirle como que se iba a suicidar, si él lo dejaba, si él no le respondía, pues ella creía que estaba con otro. Y, o sea, de todo lo que usted dijo, pues yo siento que ahora muchas las relaciones de parejas presentan esto, no sé cómo ponerlo, estos síntomas, sí, se podría decir así, y tienden como a llegar a esos pensamientos de querer acabar con su vida o crear un apego emocional. Esas personas, o sea, si tienden a hacerlo, si llegan a tener, ¿cómo decirlo?, una conducta violenta. Bueno, sí se puede llegar a tener una conducta violenta, ya sea por el trastorno o no. ¿Listo? Eso hay que tenerlo presente. No por tener el trastorno, entonces la persona va a ser una persona violenta, porque puede verse de otros matices, no tiene que ser físico. Eh, sí se da que dentro del trastorno la persona está tan apegada que tiene ese tipo de situaciones, que puede vivir ese tipo de situaciones. No, yo si me dejas, me mato y ya no puedo. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos, el tema de sentirse abandonado, el vacío que se genera dentro de la psiquis de la persona, la impulsividad que puede llegar a tener, esa misma impulsividad es la que hace que salga el comentario, porque es posible que no lo haga, es posible que no sea capaz de premeditar ese tipo de cosas, sino que esa situación en especial genera ese tipo de respuesta. ¿Se puede dar? Sí, claro que sí. Pero no por ende tiene que ser el trastorno. Hay personas que tienen otro tipo de situaciones que generan ese tipo de respuesta. Por ejemplo, la depresión también puede generar bueno, ya, si no tengo a esta persona, entonces ya no tiene sentido nada y ese tipo de pensamientos se llevan al extremo y como ya no tengo nada, entonces ¿para qué sigo viviendo? Eso es un pensamiento más del lado depresivo. ¿Ya? Entonces puede darse, sí, claro que sí, pero no siempre está dándose el tema del trastorno. Eso sí lo quiero decir. Este trastorno es mucho más común de lo que nosotros pensamos, y no que no está diagnosticado en las personas. Así como tú lo dijiste, Caroline, es como que las relaciones se han visto inmersas en esa mecánica. Y eso hace ver que el trastorno está de alguna manera
como más aceptado, no más aceptado, porque esa no sería la palabra, sino que se Lo ven mimetiza con todo lo que estamos viviendo dentro de la sociedad. ¿Me decías? que lo ven como algo común o normal. Exacto, y lo ven así porque personas que no tienen el diagnóstico llegan a tener algún tipo de conducta parecida al diagnóstico. Entonces antes se veía más porque era extraño ese tipo de conducta, pero ahora como se ha vuelto un poco más común ese tipo de conducta, es más difícil de identificar el trastorno. Pero eso está, o sea, eso se ve. Bueno, listo. Entonces, listo, Juli. Muchísimas gracias, digamos, por el espacio y a todas las personas que participaron el día de hoy. Espero pues que les haya agradado el tema, pues que se mantengan como ahí mirando, investigando todo lo relacionado a estos aspectos que siempre es como bueno realizarlo. Pero entonces, listo. Finalizaríamos en estos momentos. Recuerden que toda esta semana vamos a tener esta... yo tengo una duda. Juli. Cuéntanos. No, no fui yo el que hablé, creo que fue Ah, Ethan, se llama. Sí, yo tengo una duda con respecto, o sea, ¿dónde podemos acudir por parte de la universidad pues, tener una cita con los psicólogos que ofrece la universidad? Gracias. Claro que sí. ¿Podrías comunicarte con nosotros? También podrías entonces tener contacto, si quieres presencial, podrías hacerlo, enviarnos un correo. Vamos a escribir, yo voy a escribir el correo. Vamos a escribir el correo para que te puedas comunicar con nosotros y poder agendar. Podríamos agendar cualquier persona que lo desee. Ese es mi correo. Somos varios dentro del área, entonces no tengo que ser directamente yo la persona que los atienda, pero sí pueden hacer sus solicitudes por medio de los correos. También pueden venir directamente a la oficina de bienestar, estamos en el primer piso, y podrían solicitar ahí directamente la asesoría como tal. No se tiene que atender inmediatamente, claro que no, nosotros agendaríamos, podría ser en la misma semana, la próxima semana y así. Quiero que sepan que nosotros desde la universidad ayudamos, hacemos ese tipo de asesorías, pero no es tan referenciado como una terapia psicológica. Listo, podemos atender, podemos ayudar, dar herramientas, pero si nosotros vemos que la persona desea un proceso más extenso, con más profundidad, siempre estamos recomendando ir a terapia, ya sea por la EPS o por la parte, cualquier tipo de individual. psicólogo individual que puedan tener a la mano. Pero sí es posible. Se pueden acercar o pueden escribirnos al correo. Listo. Juli, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación. Agradezco igualmente a todos los participantes que estuvieron muy atentos y ahí pendientes de esta actividad que teníamos el día de hoy. Espero que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto de tarde. Muchísimas gracias a todos por la atención, por las preguntas, por estar pendientes. Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, Angie y Julio. Mil gracias. Con mucho Excelente. gusto, Muchas profe. gracias. A usted. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.